formular la siguiente pregunta dirigida al señor Ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, a la senadora del Grupo Parlamentario de Izquierda Confederal, la senadora Barcos Berruezo. Señoría, tiene la palabra. Gracias, presidente. Ministro, en primer lugar, desearle, como así parece, su más pronta recuperación. Pero vamos a la actualidad política, que viene especialmente marcada al calor de las elecciones europeas por ese avance de la ultraderecha en el conjunto de Europa. Es verdad que en el Estado español los resultados no han tenido la dimensión que en Francia, que en Italia o incluso que en Alemania, pero es verdad también que con estos resultados la ultraderecha no será la llave de la gobernabilidad europea. En cualquier caso, no nos engañemos. Esta próxima legislatura, 1 de cada 5 escaños en Europa será de ultraderecha y, por lo tanto, una situación que nunca vivió la Unión Europea, y frente a este avance tenemos que seguir trabajando también aquí. El Gobierno se ha fajado en este combate y lo ha hecho además, ha hecho de este combate seña de identidad del Gobierno Sánchez, pero ahora toca centrar esas alertas y trabajar propuestas concretas. Y en la acción concreta, ministro, en mi opinión y en la de mi formación política, hay incoherencias en la actuación del Gobierno. Por eso le formulo la pregunta: ¿cree el Gobierno que es compatible el combate democrático a la ultraderecha con el mantenimiento de la ley franquista de secretos oficiales? Señor ministro, tiene la palabra. Gracias, señor presidente. Gracias, señora Barcos, por sus deseos de recuperación. Afortunadamente, aquí estamos rindiendo cuentas en nombre del Gobierno. Le agradezco mucho su pregunta y le muestro, en primer lugar, la voluntad de este Gobierno de efectivamente abordar la regulación de los secretos oficiales en nuestro país, ya que la ley, usted lo decía muy bien, data de 1968, es decir, es una ley pues, que obviamente data de la dictadura y que es preconstitucional. De hecho, este Gobierno y este ministro fueron los que impulsaron un proyecto, un anteproyecto de ley, en este caso, para la reforma de la Ley de Secretos Oficiales. Creo que es difícil hoy explicar, en la España actual, explicar que las autoridades que hoy deciden qué información y qué documentos se clasifican sean las mismas autoridades que lo hacían en el año 68. Y también creo que es bastante difícil explicar que el concepto de seguridad nacional que existía en aquella época, en plena dictadura, sea el mismo que existe hoy. Por tanto, le quiero decir que la voluntad del Gobierno, desde luego, es abordar esa reforma, pero también le digo que tiene que ser una voluntad y un acuerdo amplio, muy amplio, de esta Cámara, también del Congreso de los Diputados, porque tenemos que llegar a un equilibrio que sea razonable, que garantice, desde luego, el derecho al acceso de la información de los ciudadanos, la transparencia, el conocer documentos oficiales que en algún momento fueron clasificados, y eso lo tenemos que combinar con la seguridad nacional, porque esa ley, no lo olvidemos, lo que protege precisamente son unos ámbitos de información que han de ser reservados para que el Estado y la seguridad nacional puedan desarrollarse y puedan garantizar la vida, la integridad de todos los ciudadanos de este país. Muchas gracias. Senadora Barcos, tiene la palabra. Gracias, presidente. Creo que queda acreditado. Era una pregunta retórica. No, no es compatible la lucha contra la ultraderecha y mantener esta ley. Pero diría más, ministro, y aquí sí que me gustaría que llegáramos a un acuerdo, tampoco es compatible con mantener el secreto de algunas cuestiones que hoy trabajan en la desmemoria. No es compatible mantener la ley de secretos oficiales y con ello amparar el silencio de aquella ultraderecha que protagonizó los graves sucesos de los Sanfermines del 78. Amparar en el silencio Montejurra del 76. No es posible combatir la ultraderecha mientras se le protege en el silencio y la impunidad del caso de Miquel Zabalza y la verdad debida a su familia. Le voy a poner otro ejemplo sobre la urgencia de la medida. En este caso, ministro, una ley que no es compatible con el reconocimiento que la vicepresidenta del Gobierno de Navarra, la señora Ana Ollo, ha impulsado hoy a varias víctimas por tortura. Reconocimiento sí, pero a las que no se les puede ofrecer verdad y justicia, porque estos casos siguen amparados en la ley de secretos oficiales. Y me centro en casos navarros, pero puedo ir a la geografía política general y recordar que mantener esta ley que ampara el secreto de lo ocurrido el 23F no es compatible con frenar a la ultraderecha, sino más bien todo lo contrario. Yo creo que lo compartimos, ministro, pero hay que darle impulso. Yo creo que es evidente que hay que terminar con este monumento franquista a la desmemoria, que es la actual ley de secretos oficiales.
porque en la desmemoria se castiga a las nuevas generaciones a la ignorancia sobre lo que los fascismos y el franquismo dejaron en la Europa del siglo XX, y en ello se explica en gran medida el avance de la ultraderecha en el voto de los jóvenes europeos el pasado 9J. Por lo tanto, me alegro de que nos anuncie que se va a acometer, entiendo que rápidamente, la reforma de la Ley de Secretos Oficiales. Mientras tanto, ministro, yo le animo, desclasifiquen aquellos casos de los que tienen, en el caso también del Parlamento de Navarra, alguna petición. Gracias. Señor ministro, tiene la palabra. Gracias, señor presidente. Le insisto en lo que le decía en mi primera intervención. Creo que la ley española en este momento no se corresponde con los parámetros europeos. Hicimos un estudio muy exhaustivo del derecho comparado, de qué pasa en otros países análogos de nuestro entorno con las leyes de secretos oficiales. Llegamos a la conclusión de que España en este momento es de los pocos países que no tiene un plazo de desclasificación automática, con las excepciones que la seguridad nacional requiera, que por supuesto que habría que determinarlas, y por tanto nosotros en esa línea no es que le diga que queremos trabajar, es que ya hemos trabajado. ¿Qué ocurrió? Pues ocurrió que no hubo una mayoría parlamentaria para sacar adelante esa ley. Y hay ya proyectos de ley en este momento en el Congreso que se están tramitando y que son proyectos de ley que pueden servir como base de trabajo, igual que puede servir el anteproyecto que aprobó el Consejo de Ministros. Porque comprenda que tenemos, por supuesto, que garantizar el derecho al acceso de la información por parte de los ciudadanos, transcurrido un tiempo, que tenemos que garantizar por completo la seguridad nacional de nuestro país, que tenemos que adaptar nuestros estándares a países europeos y también a organismos internacionales de los que somos parte, como por ejemplo la OTAN, que tiene unos determinados plazos y unos protocolos para desclasificar documentos. En ese entorno yo le llamo tanto a usted, a su grupo, como al resto de grupos que están representados en esta Cámara y también en el Congreso, a que hagamos un esfuerzo para intentar tener una voluntad mayoritaria para aprobar una ley razonable que adapte la legislación española en materia de secretos oficiales a lo que es los mejores parámetros europeos. Gracias.